Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a hablar acerca del Action Park. Ya había mencionado antes que iba a empezar a hacer una serie de lugares o abandonados o extraños y este es uno de ellos. Es un parque que durante un tiempo estuvo abandonado, pero ahora se lo quiere reabrir. Vamos a ver las razones por las cuales se lo abandonó, por qué falló y por qué también se lo considera uno de los parques más peligrosos del mundo. Así que bueno, sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Este parque fue creado por Gene Mulvihill. En ese momento él era un empleado de una compañía de seguros que vendía acciones en la bolsa de una manera un tanto tramposa. Debido a la cantidad de ventas que tenía al hacer esto y al cómo se las ingeniaba, Gene terminó siendo el director de esta misma empresa. Desafortunadamente para él, lo que hacía y cómo lo hacía derivó en un gran escándalo, cosa que hizo que lo echaran de la compañía. Y en ese momento hizo lo que cualquier persona normal haría, que es comprar dos grandes parques de esquí. Decidió que lo mejor que podría hacer era invertir en este tipo de lugares. ¿Y por qué? Porque en Vernon supuestamente había un gran futuro turístico. Jim comenzó a ver a otros inversores poner dinero en este lugar, por lo tanto quiso hacer lo mismo. Pensaba que era el próximo lugar favorito en el mundo para los turistas, así que quería destacar. Su centro de esquí en ese momento no tenía nada llamativo, así que para sobresalir decidió construir una máquina gigante de nieve. ¿Y con qué lo hizo? Con una turbina de avión. Resultó ser la máquina de nieve más grande del mundo. Así que sí le trajo atención, pero todavía había un problema, y es que igual con esa máquina de nieve, unos meses del año él no iba a tener ninguna clase de negocio porque en los meses de calor simplemente no había nieve o se derretía casi al instante. Es así que empieza a construir en otra parte de su terreno juegos para el verano. Una de las primeras cosas que hizo fueron juegos que tuvieran que ver con el agua, como toboganes gigantes impulsados por agua, saltos al lago, botes chocadores, todo lo que se pudo imaginar lo hizo. Y esto de imaginar lo digo muy en serio. Cualquier cosa que se imaginaba iba directamente al parque. Es decir, no había control de seguridad en el medio de si algo iba a funcionar o no. Él simplemente lo hacía y si funcionaba, perfecto. Y si funcionaba a medias, bueno, igual se usaba. Todos estos juegos que voy a mencionarles no tuvieron nada que ver con ningún ingeniero, en ningún momento llamaron a alguna persona experta en cálculos físicos, nunca se lo pensaron bien. Y el problema mayor era justamente que Gene y sus compañeros no tenían enfoque en lo que era seguridad, sino más bien en todo lo novedoso, en todo lo llamativo, todo aquello que les fuese a dar más dinero. Por lo tanto, realmente no les importó. Los parques acuáticos en ese momento o no existían o no eran conocidos. Por lo tanto, no había lugar de donde sacar ejemplo. Así que comenzaron a construir distintas cosas que se vieran llamativas, cada vez más rápidas y más altas. Cosa que impresionará mucho a la gente. Puedo decirles que la única atracción que no causó realmente problemas en el parque, que no tuvo ninguna clase de lesiones, que yo sepa, es el trencito que iba alrededor de todas las atracciones. Así que creo que se imaginarán para dónde vamos con todo esto. Eso era posiblemente lo único confiable del parque. Para 1978 ya había la suficiente cantidad de juegos como para llamarlo Action Park. Y así nació. Era un lugar que se promocionaba por darle a los invitados una experiencia extrema. Además, también promocionaba el hecho de que los invitados podían controlar qué tan extrema era la experiencia. Había juegos en los que la persona podía controlar qué tan rápido se iba o qué tan lento, incluso si el camino no se veía confiable y se recomendaba no ir más rápido. Aún así, los invitados podían hacer lo que querían. Estas ideas, por supuesto, que resultaron bastante peligrosas. El parque estaba dividido entonces en tres secciones: Alpine Center, el cual tenía su tobogán Alpine; Waterworld, un lugar maravilloso lleno de juegos de agua; y Motorworld, que tenía que ver con todo lo que era motores y cosas de ese estilo, como lanchas, autitos, tanques. Ya vamos a entrar en detalle con respecto a eso último. Creo que una de las mayores atracciones y más intrigantes, que además también eran como una leyenda cuando la gente entraba al parque, porque no sabían si existía o no, era el Cannonball Loop,
que es este tobogán de agua grande con un loop al final, un giro por el cual las personas tenían que pasar. Había muchos problemas con esto, muchos. Primero que nada, la invención de este tobogán partía de Jean simplemente haciendo un dibujo en una servilleta de un palito con un giro al final. Él vio este dibujo y dijo, sí, sería una gran idea para mi parque poner eso como un tobogán de agua para que los invitados disfruten. El tema es que, como dije antes, no ponían muchos ingenieros a revisar las cosas. Además, esta atracción parecía sacada de un dibujito. La mejor descripción que se le dio es que parecía sacada de los Looney Tunes. Realmente esta persona creía que la gente simplemente iba a pasar por ese loop sin ningún problema, porque la física no existe. Como no les gustaba la matemática en este parque, decidieron hacer las cosas por prueba y error, con muñecos. Tiraban muñecos por el principio del tobogán y se veían cómo salían. A partir de eso hacían las mejoras correspondientes. El tema es que las primeras veces que los muñecos salieron de este lugar, salían sin cabeza o sin otras extremidades muy importantes. Cuando por fin decidieron probarlo en humanos, decidieron darle dinero a la gente para que pasara. Hay aquellos que recuerdan al mismo Jean parado al principio o al final del tobogán con $100 en la mano para el que quisiera probar. Y fue todo un desastre. La persona que entraba se metía a un hoyo completamente oscuro en el cual no podía ver ni un poquito de luz. Sentía solamente el agua y de repente sentía cómo empezaba a volar y despegarse del tubo. Ese era el momento en el cual ocurrían la mayor parte de los accidentes, porque la mayoría de la gente se daba directo contra el techo de ese giro en el tobogán. Entonces la mayoría de la gente salía de este lugar derecho a una pileta demasiado chica con la cara toda lastimada. Debido a esto se decidió poner un poco de relleno en la parte superior para intentar evitar los accidentes, pero esto no pasó. La gente seguía saliendo lastimada de este lugar. Pero entonces, ¿qué pasaba? Resulta que al momento de poner ese relleno en la parte superior, las primeras personas se golpeaban contra eso y dejaban dientes clavados ahí. Se les salían los dientes y se quedaban ahí. Entonces las siguientes personas, en completa oscuridad, se daban contra eso, no sabían qué era y salían todos lastimados, llenos de heridas en toda la cara, de dientes. Otra de las atracciones que parecen sacadas de un dibujo animado, no solo por lo inusual, sino que también por el cómo termina, es esta que ven acá. Este tobogán que parece normal al principio, pero termina de una manera inesperada. Es como el anterior, la gente se mete a un tobogán que no tiene nada de luz, un agujero con agua y salen directamente al aire. Normalmente la gente llegaba sin saber qué esperar, pensaban que era un tobogán que terminaba directamente en la laguna, es decir, pensaban que se cortaba ahí directamente en el agua. Nadie les decía que el objetivo del tobogán era estar en el aire durante un tiempo. Entonces, cuando la gente llegaba al final del tobogán, se encontraban sin saber qué estaba pasando. No sabían que abajo suyo había agua al principio, habían salido de un hoyo sin luz y la mayoría caía mal justamente por no saber qué esperar, lo cual ocasionó algunos cuantos accidentes. Después había otro juego que tenía también de propósito que estés en el aire, pero era más evidente. Se veía como el tobogán tenía unas pequeñas lomas por las cuales las personas pasaban a la velocidad suficiente como para hacer que vuelen. Y la realidad es que este juego funcionó bien durante bastante tiempo. Cumplía su objetivo, la gente pasaba por las lomas, estaba en el aire unos segundos, bajaba, volvía a subir, todo parecía bien, hasta que de repente llegó un niño muy rápido, un niño que iba a una velocidad mucho mayor a la de todos los demás. Lo que terminó pasando es que este niño se fue por el aire a tal velocidad que terminó muy lejos del final del tobogán, por lo tanto se dio la cara directamente contra el piso. Pero este es uno de los accidentes que vamos a ver hoy en este video. Ya había algunas leves lesiones en los toboganes, después pasó esto, que es que justamente no estaba calculado para todo tipo de personas, y después empiezan a pasar las cosas que les voy a contar ahora. Una de mis atracciones favoritas es esta bola gigante que se llama el hombre dentro de la bola dentro de la bola. Como su nombre indica, es un hombre dentro de una bola, que pueden ver acá, que tiene rueditas para ir por rieles. La idea era justamente construir estos rieles que bajaran la montaña y así tener un paseo súper divertido para toda la familia. Además, tenía ventanas, por supuesto, para poder ver todo alrededor. Sin embargo, los rieles estaban construidos con caños que se expandían con el calor y el parque estaba pensado más que nada para esos días de calor. Entonces, el día de la prueba, como hacía mucho calor, la persona se subió adentro de la bola y la bola hizo que los rieles colapsaran, se cayeran y
terminó en la autopista. Porque también hay que decir que el parque estaba dividido en dos grandes secciones, divididos por la autopista para que la gente llegase más fácil. Entonces la bola cayó directo para ese lado, hacia los autos. Claramente este fue otro proyecto bien diseñado. De todos modos, había muchas atracciones, unas más peligrosas que otras. Las que más destacaban, sin embargo, eran justamente las acuáticas, porque este parque quería ser un parque acuático. Una atracción en particular que trajo bastantes problemas fue esta de tirarse desde un mini acantilado hacia el agua. El tema es que este lugar en realidad no era una atracción, sino más bien un lugar de descanso. Y por lo tanto no había nadie que comprobara quién podía tirarse y quién no, no había reglas. Por lo tanto, había gente por montones todo el tiempo ahí y además no había nadie controlando cuándo se tiraban. Entonces, lo que pasaba era lo siguiente. Había un montón de personas, no había indicaciones de que era una atracción, así que muchos se caían accidentalmente porque no sabían que había agua abajo ni tampoco entendían muy bien qué estaba pasando. Y después estaban los que se tiraban encima de las personas que no entendían qué estaba pasando. Había gente abajo, no había control, así que se comenzaban a tirar encima de otras personas, lo cual ocasionó muchas fracturas. Lo peor de todo es que la persona que estaba abajo se hundía y los guardavidas que estaban cerca no lo podían ver, lo cual hacía toda la situación aún más riesgosa. De este juego salieron muchas fracturas de brazos y de piernas en particular, y obviamente algunas cuantas demandas. Pero esto es lo mínimo, porque la gente iba a este lugar sabiendo que era peligroso y extremo. Por lo tanto, a pesar de que había algunas personas lastimadas, todavía había turistas interesados, había gente local que quería ver lo que estaba pasando, así que, más allá de eso, empezó a haber unos cuantos accidentes fatales. Primero que nada tenemos otra atracción muy parecida a la que ya mencioné, que era un tobogán con saltos, que tenían unas tablas y como los otros no estaba del todo bien calculado. Así que en un momento una persona descendió por este lugar, derrapó, se fue para otro lado, se cayó directamente al piso y se quebró el cuello. Había atracciones además muy mal pensadas, la gente entraba, eran demasiados, una persona se paraba, se daba la cabeza contra alguna pieza de concreto, hacía que el resto de las personas pararan también, de manera tan brusca que se daban golpes contra otras zonas peligrosas de las atracciones. Y justamente las más exageradas eran las que tenían botes de goma. En este tipo de atracciones dejaban pasar a un montón de gente sin ningún tipo de cuidado por la cantidad de personas que eran. Además debo decir también, añado acá, que la mayor parte del parque estaba siendo controlada por adolescentes. Las atracciones estaban siendo vigiladas únicamente por ellos. Gente que probablemente no tenía ninguna clase de experiencia controlando a otras personas, ni tampoco mucha experiencia en lo que era seguridad. Así que su trabajo era básicamente contar hasta 5 y dejar pasar a otra persona. Y es así que surge la siguiente gran idea: imitar un viaje en aguas rápidas. Corrientes fuertes, formaciones rocosas, caminos confusos. Esta es otra atracción que se tuvo que dejar de lado durante un tiempo, porque la gente salía de ahí desmayada o casi desmayada. Tuvieron que bajar bastante la intensidad como para poder dejar pasar a otras personas, pero aún así se veía como si alguien fuese a salir volando. Y es que justamente la parte interesante de este juego, una vez remodelado, era que la gente se juntaba afuera de la atracción para ver a los que estaban dentro descontrolarse. Cuentan que había un punto en particular donde parecía que los botes realmente saldrían volando. Encima del desorden por la falta de control, también vendían alcohol a cualquiera. No había control con respecto a eso, adolescentes podían pedir sin ninguna clase de problema y a veces incluso niños. Es decir, este parque estaba lleno de adolescentes completamente borrachos, sin ninguna regla o adulto que pudiese controlarlos, combinado encima con la cantidad de eventos que tenía este lugar, como por ejemplo su propio Oktoberfest. Un completo descontrol. Entre lo más peligroso de todo también estaba Motorworld, el cual tenía algunas cosas como go-karts, lanchas, botes de goma con motor, todo ese tipo de jueguitos que resultaron también muy mal. Primero que nada, los go-karts, estos autos que iban rápido, en este parque en particular se podía arreglar para que fuesen aún más rápido de lo permitido. Se lo podía tocar un poco, se podía hacer algunas cosas que hicieran que el motor
no tuviese límites. Así que evidentemente hubo varios choques y había que tener también en cuenta otras dos cosas. Y es que la primera, la gente usaba los go-karts como si fuesen autitos chocadores, lo cual evidentemente no eran. Y además al lado de esta atracción había un puesto de cerveza, así que la gente salía de ahí, se iba a jugar con los autitos y terminaban chocando. Había también lanchas que se solían dar vuelta porque la gente los usaba como autitos chocadores y además estas lanchas y botes con motor estaban en un lago con serpientes. O sea que los empleados del lugar que estaban por ahí controlando un poco la situación, lo máximo que podían, se paraban en estas atracciones durante un rato y no solamente veían lanchas darse vueltas, sino que además también podían ver serpientes negras metiéndose entre el pasto. Otro juego en esta sección eran los tanques que tiraban bolas de tenis. Las instrucciones eran simples: tirar bolas de tenis a los otros tanques para ganar. El problema es que cuando se rompían, los tanques seguían disparando bolas, lo cual hacía bastante imposible que los instructores llegaran hasta los tanques para poder arreglarlos o detenerlos. Pero uno de los más peligrosos era sin lugar a dudas el Alpine Slide. No solamente era inseguro desde el comienzo, desde su estructura, sino que además había problemas externos que simplemente no querían solucionar. Esta atracción eran caminos por los cuales se bajaba con una tabla, en la cual podías controlar qué tan rápido o lento querías ir. Había bastantes cosas malas con esta en particular, empezando por el material. Era mayormente concreto. ¿Qué quiere decir esto? Era gente tirándose sin nada de protección, casi sin ropa porque venían de un parque acuático, con la piel expuesta y encima podían controlar justamente qué tan rápido querían ir. Así que evidentemente esto causaba bastantes heridas. Cuando la gente se caía y se daba directamente contra el concreto, les quedaba toda la piel en carne viva, prácticamente. Y lo que se hacía en ese momento era ir a una de estas salas de emergencia que tenían en el parque. El problema es que no es que había gente certificada en el lugar, sino que había otros adolescentes con sprays desinfectantes. El desinfectante contra estas heridas en carne viva no eran una buena combinación. Imaginen que en estas mini cabañas de salud había un círculo marcado en el suelo en el cual si te quedabas quieto mientras te ponían el desinfectante, te ganabas un premio, porque nadie se podía quedar quieto. Literalmente nadie podía pararse 2 minutos mientras se le desinfectaban el brazo. Y de hecho había personas que preferían que se les infectase a tener que volver a pasar por eso otra vez. No sé exactamente qué tenían estos desinfectantes, pero no eran muy cuidadosos con lo que le ponían a la gente mientras evitaran una infección. El cómo estaba hecha la atracción y el cómo lo manejaban las personas que se subían hacía normal que los carritos se dieran vuelta o que directamente salieran despedidos. Además, encima de estos caminos había un telesquí. La gente que se quería subir al Alpine Slide tenía que pasar por este telesquí para poder subir a la cima y tirarse. El problema era que la gente ya subía a veces con los carritos y por lo tanto solía pasar que se cayeran encima de las personas bajando. Ya fuera a propósito o fuera un accidente, la gente tiraba los carritos directamente al camino en donde otros estaban bajando, lo cual es extremadamente peligroso. Construir directamente encima de otra atracción es sumamente peligroso, pero les dio igual. Debido a todas estas cosas, el parque tenía heridos todos los días. Y es entonces que empezamos con los accidentes más fatales, aquellos que fueron noticia. Uno de estos accidentes fue el de la experiencia del kayak. Este era un juego en el cual la gente se subía a su kayak e iba en una especie de corrientes rápidas. Debajo del agua, para crear esta experiencia, había unos ventiladores eléctricos. Entonces, un día una persona estaba jugando cuando de repente se dio vuelta su kayak y dio directamente contra uno de estos ventiladores, haciendo cortocircuito y electrocutándola. Después de esto también ocurrieron los accidentes de la wave pool. Y digo los accidentes porque pasaron más de una vez, pero el primero ocurrió cuando una persona se ahogó en las profundidades de esta atracción. ¿Pero por qué?, se preguntarán. Resulta que esto era una pileta grande con olas automáticas y sin ningún tipo de control. Las olas eran impredecibles, llegaban hasta los 3 metros y la gente estaba ahí dentro por montones. De vuelta no había nadie que pudiera poner un límite a cuántas personas había ahí adentro. Entonces la gente simplemente se metía y si pasaba algo nadie podía ver nada, porque el agua estaba extremadamente sucia. No solamente era la gente que traía barro del resto del parque o la gente que se metía sin darse una ducha rápida, sino que además
También contribuía a la suciedad las heridas. Lo que quedaba de las heridas de las personas eran tantas las heridas que simplemente todo lo que era pus, todo lo que era sangre se quedaba en el agua, lo cual hacía imposible que los guardavidas vieran si una persona se ahogaba, y eso fue lo que pasó. Pero dentro de todo, la que considero la peor es la primera de todas las fatalidades en el parque, y es la que ocurrió en el Alpine Slide. Un hombre estaba bajando por el camino con su carrito, no se sabe exactamente qué quería hacer, si quería ir más rápido, si quería ir más lento. De hecho, había carteles en todo el recorrido que te indicaban en dónde ir más lento y más rápido. Pero lo que pasó es que de repente el carrito se despegó del camino y se fue para el costado. Salió volando y la persona se dio directamente contra unas rocas que había al lado de la atracción. ¿Por qué había rocas ahí? Nadie lo sabe. De hecho, es una de las primeras cosas que se tendrían que hacer a la hora de crear ese tipo de atracciones, porque justamente si las rocas no hubiesen estado ahí, esto no hubiese pasado. Evidentemente la familia estaba muy preocupada y también querían alguna respuesta de parte del parque. Ni siquiera al principio era compensación por todos los gastos médicos, porque el joven quedó en coma durante unos días antes de fallecer, sino que además querían tal vez un poco de reconocimiento de parte del dueño. Querían que al menos él se acercara a pedir disculpas o a explicar la situación, a querer mejorarla, pero Jin jamás se presentó. Jamás dijo algo sobre el caso que fuese, indicando que tenía algo de responsabilidad. Encima de todo, el delegado de la compañía, que habló con la prensa, les dijo que no era culpa del juego en sí, sino que era culpa de las rocas. Cosa que da igual porque las rocas estaban ahí dentro de todos modos. Pero su razonamiento era que entonces el juego era seguro y que no pasaba nada, a pesar de que no había sido la primera vez que alguien se caía. Pero aparte, Jin, el dueño de todo este lugar, tenía una aseguradora falsa en las Islas Caimanes. Si ustedes no conocen el término Panama Papers, les dejo acá el nombre para que lo busquen en internet. Hay un documental muy bueno donde se explica, como si fuese una película, con diferentes situaciones de diferentes familias, cómo afectaba esto a todas estas personas. Y parte de los Panama Papers era justamente esto de tener aseguradoras falsas, lo que hacía que las compañías no tuvieran que pagar casi nada o directamente nada y la gente fuera la única damnificada. Si tenían familiares fallecidos por causa de alguna compañía, no importaba porque no les iban a dar nada. Es un tema muy interesante, pero además muy difícil de explicar en este tipo de videos, así que ya saben, vayan a ver ese documental o simplemente búsquenlo en internet. De vuelta, es algo que afectó a muchas personas y por lo tanto deberían conocerlo. Lo que tienen que saber es que no solamente no se les daba compensación a las familias, sino que además directamente no hacían nada para arreglar las cosas. Se les pidió más de una vez que sacaran las rocas de ese lugar para impedir más accidentes. No lo hicieron. Y no es algo que afectara al parque, no es que las rocas eran una decoración muy importante, no afectaban en nada, de hecho daban más seguridad y no lo querían hacer. Realmente la gente no les importaba. Con el tiempo y mucho esfuerzo, la familia de este chico recibió una compensación por $100,000, pero fue después de muchos procesos legales y además tuvieron que pasar otros casos fatales para que se les diera atención. De otra manera, probablemente hubiesen quedado en la nada como el resto de los casos que tuvo el parque, porque hubo muchas heridas perjudiciales. De hecho, hubo una atracción que cada tanto causaba que la gente quedara paralizada. Este juego hacía que las personas cada tanto se dieran un golpe en una parte crucial del cuello y causaba que quedaran paralizados del cuello para abajo. En estas ocasiones, Jin lo único que hacía era enfrentar a las familias, es decir, llevar a cabo el juicio. No quería arreglar nada antes del juicio, quería ir a juicio y así poder destruir a las familias, porque evidentemente él tenía más dinero y podía pagar abogados que lo defendieran. Pocas fueron las veces en las cuales él realmente perdió algún juicio. Debido a todo esto, la fama del parque fue descendiendo poco a poco. La gente veía los casos que eran extremadamente serios y ya no se querían acercar, no llevaban a sus hijos, no querían simplemente ir. Evidentemente también estaba el problema de que este parque daba dinero a la gente que vivía cerca. Era una gran fuente de ingresos para adolescentes, para adultos, para todo el mundo. Entonces hubo varios problemas con estas personas que no querían que el parque se fuera. Pero la fama en sí de este lugar decayó muchísimo. Además, las demandas hicieron que el Action Park y sus localidades hermanas tuvieran que cerrar. Primero las otras localidades que habían abierto y después finalmente el Action Park declaró quiebra.
Es por esto que en 1996 el Action Park cerró sus puertas oficialmente. Un día, Gene murió y las cosas quedaron a su hijo. Lo sorprendente es que 2 años antes de que esto pasara, Gene decidió juntar a algunos inversores y recuperar el parque. Evidentemente, él no pudo hacer nada, pero su hijo intentó enfocarse en reabrirlo de otra manera, un poco más segura. Ahora mismo el parque tiene otro mantenimiento, otra administración, y están buscando reabrirlo con la seguridad correspondiente. Por ejemplo, quisieron probar nuevamente el tobogán con el loop al final, más grande, más seguro, con otro tipo de mecanismo para que la gente no se dé la cabeza contra la parte de arriba, pero en realidad esta atracción todavía no salió y no se sabe si va a salir. El parque abrió como Action Park en el 2014 nuevamente, pero después de un tiempo de probar el nombre, se decidió ponerle otro por la mala reputación que ya tenía. No querían que el nuevo parque fuese ensuciado por estos hechos previos. Ahora mismo el parque está abierto como si fuese solamente un parque acuático y con capacidad limitada justamente por todo lo que está pasando en el mundo. Más allá de todo esto que les conté, este es uno de los parques que tiene más nostalgia consigo, porque durante los años que estuvo activo era extremadamente conocido, muy visitado. Además, había muchas personas que no les importaba accidentarse, querían realmente experimentar todo ese extremismo, pero también había personas turistas que llegaban pensando que era un parque muy divertido y que simplemente era una atracción familiar, cuando en realidad no lo era y terminaban lastimados. Por lo tanto, hay otras personas que piensan que este parque no debió reabrir nunca y que prefieren que esto quede en el olvido. Pero bueno, díganme ustedes, ¿alguno visitó este parque en su adolescencia? Yo sé que me miran personas de 20 en adelante también, incluso llegando a 40, y gente que vive en Estados Unidos, así que díganme si alguna vez pasaron por ahí, si lo conocen, si algún familiar suyo tal vez visitó este lugar. Yo sé que tienen historias muy interesantes a veces, así que me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Pero bueno, sin nada más que decir, acá terminamos con el video. Espero que les haya gustado. Y acá están mis Patreons y los miembros del canal. Atrás está mi gata hecha un bollito como siempre, porque evidentemente le gusta escucharme hablar. Sí, no, está súper dormida. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.